El agar Kligler es un medio de cultivo que nos permite identificar diferentes pruebas bioquímicas en un solo tubo. Este medio de cultivo nos permite observar la utilización de carbohidratos como glucosa y lactosa, la producción de ácido sulfídrico y la producción de diferentes tipos de gas. Este medio de cultivo nos puede ayudar en dos formas. Tenemos dos fases o dos microambientes, el del fondo llamado microambiente anaerobio y la parte superior conocida como pico de flauta, donde tendremos el microambiente aerobio. En estos dos microambientes podemos observar diferentes pruebas. También podemos observar la producción de ácido sulfídrico gracias a la utilización de los aminoácidos provenientes de las proteínas. Aunque es un gas incoloro, podemos revelarlo utilizando una sal de hierro. El agar Kligler presenta un colorante llamado rojo de fenol. Es un colorante ácido-base que al inicio es rojo, pero a pHs ácidos se torna amarillo. Podemos observar en el fondo la utilización de la glucosa, en la parte superior o pico de flauta la utilización de la lactosa. En este video pretendo mostrarles a través del tiempo los cambios de diferentes organismos en el mismo medio de cultivo, el agar Kligler. Al inicio del inóculo todos presentan la misma tonalidad por el rojo de fenol a un pH neutro, pero conforme va avanzando el tiempo podemos observar que las bacterias van presentando cambios, utilizan azúcares o no, y esto produce cambios en la coloración del cultivo. Podemos observar en el tubo número 3, en el centro, una coloración amarilla en la parte del pico de flauta. En el 4 y 5 podemos ir observando que en el fondo, en el ambiente anaerobio, se empieza a observar una tonalidad amarilla. Si ponemos atención, después de 6 horas comenzamos a observar en la interfase entre el microambiente aerobio y el microambiente anaerobio, en el tubo número 5, una coloración negra, la cual se debe a la precipitación del ácido sulfídrico después de utilizar las proteínas. La liberación del ácido sulfídrico puede ser revelada al obtener un precipitado de color negro del ácido sulfídrico en combinación con las sales de hierro que presenta nuestro medio de cultivo. Después de 10 horas de cultivo podemos observar en el tubo 3, 4 y 5 de izquierda a derecha, fondo amarillo y la superficie roja en el tubo número 4 y número 5. Esto es debido a la utilización de los azúcares. La glucosa se empieza a utilizar en todo el tubo. En la parte superior se termina primero, ya que tiene mucho menos cantidad de medio de cultivo. Una vez terminada la glucosa, se comienza a hacer uso de la lactosa, si es que es posible. Si el microorganismo no la puede utilizar, entonces empieza a utilizar las peptonas y el medio de cultivo se torna de color rosado o rojo, como es el caso del tubo número 4 y el tubo número 5. En el tubo número 5 podemos observar que la mancha de color negra debido al ácido sulfídrico se empieza a extender hacia el fondo, hacia la fase anaerobia y la fase ácida. Para poder llevar a cabo esta producción es necesario tener un pH ácido, ya que a un pH básico, nuestro ácido sulfídrico, no sería posible revelarlo. Podemos observar que en el tubo central, la parte superficial y la parte profunda se están tornando de color amarillo. Eso significa que está utilizando tanto la glucosa como la lactosa. El tubo número 5 cada vez se torna más oscuro gracias a la tonalidad negra del sulfuro de hierro producido por el ácido sulfídrico. Después de casi 12 horas de cultivo, tenemos el resultado prácticamente final, aunque siempre es recomendable leerlo después de 18 horas y lo ideal a las 24 horas, ya que si lo revelamos con más tiempo, los
cambios pueden ser los no esperados. Una vez que se terminan los carbohidratos, se empiezan a utilizar otras fuentes de carbono, lo cual cambiaría el color de nuestro rojo de fenol. A las 19 horas podemos observar el resultado final. El tubo 3 totalmente amarillo. En el tubo 5 la presencia completamente visible del ácido sulfúrico. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cómo interpretamos los resultados de este tubo? Tenemos que es totalmente rojo. Eso significa que no utilizó la glucosa, que no usó la lactosa y que no hay ácido sulfúrico. Tenemos un tubo totalmente amarillo, lo que significa que usó los carbohidratos, tanto la glucosa como la lactosa, pero no produjo ácido sulfúrico. Por eso podemos observar esa tonalidad amarilla en todo el medio de cultivo. Si lo que tuviéramos en este caso fuese un tubo como el número 5, podemos observar el fondo de color amarillo, lo cual nos indica que utilizó la glucosa, por lo que decimos que es glucosa positivo. El pico de flauta está rojo, por lo que decimos que es lactosa negativo, no la pudo utilizar. Y el fondo está negro, el precipitado de ácido sulfúrico. Espero que con esto puedas ejercitar la utilización de este medio de cultivo y en clase completemos tus dudas y tus comentarios. Ejercítalos para poder tener un mejor desempeño y una clara identificación bacteriana.